Juan, vacílate esto. El otro día estaba en mi casa escuchando una salsita mientras trabajaba. Me tenía súper de buen humor y yo cantando mi salsita. Entonces venía con Ismael, con Maelo, con todo tal. Pan, pues cae Willy Colón, sabroso, Héctor, y cae Willy Colón otra vez. Y cae Willy Colón y empieza a sonar el Gran Varón. Y yo le empiezo a cantar, pa. Y de pronto digo una frase y digo, a ver, vale la pena decirte que yo he escuchado el Gran Varón toda mi vida. Y de pronto digo otra frase y dice, y dije, oye, yo no sé si esta canción se pudiera salir ahorita en el 2024. Y dije, voy a ir al podcast a preguntarle a Juan que discutamos sobre esto para ver qué pensamos sobre los contenidos que antes se hacían, que hoy día serían imposibles de hacer. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y ahí, a ver, partiendo por esa experiencia que viviste cuando tú decías, epa. O sea, ahí hay un tema de sensibilidad social. Sí. Es decir, de educación también. yo he escuchado esta canción durante más de 30 años en mi vida, la bailé, la gocé, la canté a todo gañote, pero hoy hay algo en ti que dijo, yo creo que sí. Primero, dos cosas. Uno, creo que esta canción, si saliera hoy, como lo acabo de decir, es una canción inmediatamente que la cancelan. Sí. O sea, recibiría muchísimas críticas. Y dos, eso es desde el punto de vista social. Y dos, desde tú como individuo, parte de la sociedad, tú sentiste un rechazo. Sentí una incomodidad. Te sentiste incómodo. Sí. Por, bueno, probablemente una cantidad de discusiones a las cuales Estaba has estado expuesto. que tú dices, miércoles, esto me ha hecho reflexionar que probablemente hay frases, específicamente frases, de esa canción que son como muy, ¿cómo llamarlas? Son Probablemente. juicios, son... Sí. ¿cómo Pero bueno, llamarlas? que pueden ser frases que son estereotipadas hoy día como posiblemente misógenas, como Excluyentes. racistas, excluyentes, contra las minorías. Pero no pude detectar, Juan, si era una denuncia o si era realmente un reclamo o no es una denuncia. Porque esta canción se escribió en 1989. Sí. Esta conversación no estaba dada. Y cuando yo me pongo a pensar lo que yo hoy día tengo y la generación, por ejemplo, yo escucho esta canción todas las veces, como tú lo dijiste, entonces yo tengo esta canción como buena. Entonces cuando yo lo digo, ahorita lo pienso, tengo un sesgo inconsciente de que eso no está mal. Pero si una persona nueva que nunca la escucha y dice, epa, ¿cómo esto pudo haber sido hecho? Y no es capaz de contextualizarse en el 89. Pero ahí lo damos por verdad. O sea, toda persona que no haya toda, o sea, porque obviamente hablar o generalizar es complicado, pero decir una persona que nunca ha escuchado esta canción y escucha el graba, porque mira esta reflexión. Una persona que nunca ha escuchado el Gran Varón se expone a la canción. Desde tu punto de vista, inmediatamente le va a generar rechazo. Sí. Yo creo que es diferente. Yo creo que una persona que se expone a esa canción y ha estado expuesto a las conversaciones específicamente de minorías o inclusiones, Igualdad. la va a rechazar inmediatamente. Pero si está en el medio de la discusión, o sea, si es consciente de la discusión que está sucediendo, porque esto, ahí vamos a hablar de muchos ejemplos, no solamente nos vamos a quedar con esta canción, pero te expones a la obra o te expones a la situación o te expones a la historia, tienes una discusión al respecto, eres parte de esa discusión, sacas una conclusión. O sea... ¿Cuán clave es el contexto? Para mí el contexto Lo es todo. es todo, absolutamente todo. Porque si le vamos a dar contexto, por lo menos esta pieza, que igual me pasó a mí, es una pieza que he cantado y celebrado muchas cosas con esa canción. Cuando digo celebrado, es decir, fue parte de muchas celebraciones, fiestas, bailes, y nunca fue como que, bájale volumen, no la ponga, estás loco, que... Cosas que hoy en día, parte de este ejercicio es hacer esa reflexión.
es una canción que se escribió en los 80. Es una canción donde El SIDA estaba a VIH tope. estaba a tope. Además que el VIH, en ese momento el VIH también se le atribuía Sí. injustamente mucho a la homosexualidad. Había mucho desconocimiento científico en ese momento y hay personas, no me voy a involucrar porque no tengo la suficiente voz para decir esto, pero que consideraban esta canción tú lo decías al principio, ¿es una denuncia o es una... O a lo ¿cómo se llama la mejor segunda? realmente era como una especie de reivindicación de lo que está mal. Yo honestamente, ahorita que estamos hablando de esto, recuerdo las primeras veces, esa canción cuando salió yo tenía, no sé, 8 o 9 años. Y recuerdo que muchas de las veces que esa canción sonaba en mi familia, estaba, y no voy a mencionar, pero siempre salía el tío, ¿sabes? Que decía, bueno, mosca ahí, ¿sabes? Escuchen bien esa canción. No por el VIH, Sí. Era que no me salga raro. para que no salgas raro. O sea, es decir, Cuando en ese momento raro era cuando suponías que las personas lo homosexuales establecido eran lo raras. establecido por la sociedad. Que era una ¿no? opinión Que es una terrible, es una pero era una opinión normal en ese momento. Era una opinión, yo no sé si normal, ni siquiera en Sí, ese tampoco momento. sé. Ni siquiera sé si era normal, sino es un tema, al final yo creo que No, menos expuesto, tal vez. precisamente no se hablaba de ese tema. Y esta canción hizo que se hablara mucho de ese tema. Ahora, ¿qué tan positivo o negativo fue en el mediano o largo plazo? No tengo cómo decirlo, pero la realidad es que hoy, y lo que me llama la atención es esto, es que nosotros como individuos escuchamos la letra y decimos, ufa, esto está mal. O yo siento que está mal. No necesariamente la canción, sino la manera de expresar un sentimiento hacia alguien. Porque además, creo que vivimos en una situación, hoy en día estamos tratando de vivir en una sociedad mucho más empática que esa canción. Otra manera de verla es una canción que emite un juicio. Pero yo creo, Juan, que con nada más con el título ya hay algo raro. Porque se llama El Gran Varón. Y entonces ya estás hablando del varón. La palabra varón tiene una connotación como... Machista. Sí, Sí, sí. machista. Aunque simplemente sea realmente, si tú buscas el diccionario, sería la identidad, no identidad sexual, sino sería el género con El el cual género. nace una persona. Sí. Pero mira frases que hay aquí. Primero narra el primer fragmento, dice que nació una persona y es el orgullo de Don Andrés por ser varón. Ujú. Es decir, ya ahí hay una frase machista. Porque el orgullo de una persona por ser varón es porque... Yo ahí lo discuto un pelo. Ok, Mira, dame. mira cómo lo veo. Históricamente, en las familias, hacia atrás, o sea, por eso te digo, aquí hay muchos puntos de verlo. El que tú tuvieras un hijo varón al papá le daba mucha alegría cuando te vas atrás a la historia de las monarquías por la trascendencia del apellido, no por el género, sino por el varón era el que te garantizaba la trascendencia de tu apellido. Que ya ahí hay también posiblemente Claro, una y visión machista también. ahí viene desde atrás de las generaciones, de las reglas establecidas en su momento. Por eso el contexto es importante. Mira, después dice, fue criado con mano dura, que esto era, pero luego aquí viene la primera frase. Él se fue como un varón, criado con mano dura y estricto. Y luego, esto es para las personas que no conocen la canción. Luego dice, lejos de casa se olvidó del sermón de su papá, que tenía que estudiar lo que él quería que estudiara. Cambió de forma de caminar. Esto la escucho y la estás leyendo y le pongo el ritmo de uno. Sí, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Es decir, ya aquí da el asomo de que hay un cambio de género de este individuo. Y dice, cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar y fue un error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, soy tu hijo, el gran varón. Ahí hay como un reto de la cosa. Y viene la frase que, wow, que fue lo que dije el primer wow, que dice, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Sí. Y fíjate que la frase, lo hablábamos al principio, la frase, pues tú puedes decir, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Es decir,
de entrada esa frase, desde mi punto de vista nuevamente, porque aquí estamos hablando cada quien de su experiencia, es muy poco empática. Muy Y poco. ya tiene un juicio emitido Totalmente. sobre... Es decir, esa persona nació mal y no hay nada que haga para que lo cambie. Claro, y Y entonces además defrauda al papá. en el 2024, una persona que decida una transformación de género no tiene nada mal. O sea, si una persona en el 2024, cuando dice, mira, yo me percibo siendo mujer, yo me percibo que me gustan las mujeres, eso no es un problema. Si yo siendo, eso no es un árbol torcido. O sea, la preconcepción de que es un árbol torcido es que no está bien. Porque el árbol derecho sería que hombre es hombre y mujer es mujer. Sí. Entonces esa frase tiene una connotación para un 2024 que no estaría correcto. Pasa que hoy en día, en el 2024, también se están dando discusiones muy difíciles. Pasa que hay, por eso te decía, hay una variable muy, muy dura. Porque hablas del cómo yo me siento. O sea, si una persona hoy se siente... Tiene que ser una rama muy complicada por donde ir. En este punto lo que estamos suponiendo es que si tú tienes un género, pero, o sea, tú tienes un género por nacimiento, esto es lo que estamos parametrizando, pero luego tienes una identidad sexual, que es una identidad sexual decidida Sí. por el individuo. Sí. Y que eso no significa que seas un torcido, Eso no significa que esté mal. que esté mal. Donde yo más lo apunto, eso no significa que la sociedad debe juzgarte. Debes juzgarlo Desde mi como punto de esa frase de que palo que nace doblado jamás su tronco Porque endereza. esa frase de entrada emite un juicio. Claro, porque si él quiere, jamás su tronco endereza significa de que él quisiera que volviera a ser varón. Eso significa que no... Básicamente es que ya está decretado sobre ti que todo está mal. Sí, y que él quisiera que fuera varón. Y entonces, y eso no tiene por qué ser. Y luego dice, su padre jamás le habló más, lo abandonó para siempre. Claro. O sea, un rechazo Un juicio. absoluto de un comportamiento que además, una canción que sonó muchísimo, como que le dice a las personas lo que tiene que hacer si eso le pasara. Y luego dice, en contraposición de esta frase, dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Claro. Que es diferente a no haberlo hablado nada más. Es decir, como que su padre lo abandonó, pero tú, bueno, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. O sea, si esta persona decidió ser gay, no tiene por qué abandonarlo. Pareciera decir esa frase, ¿no? Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Fíjate que esa frase no la recordaba de la canción, que al final termina recogiendo como... Vete que al principio plantea un problema, pero al final plantea esta frase que es como, si esto es lo que tú sientes, está bien, no está mal. O sea, nuevamente, si tú me preguntas a mí, ¿eso es una canción que hoy en día es compleja? Sí. ¿Es una canción que debería desaparecer de la historia? No lo No. sé. Ahí va la discusión No lo importante. sé. Porque nuevamente, yo creo que al final lo que yo siento de esa canción, independientemente de lo que como cada quien que la escuche lo interprete, yo lo que sí creo es que es una canción que en su momento, si bien buscaba... Porque mira la reflexión. Mi percepción, como yo lo analizo, es... hay un problema importante con el VIH en los años 80. Que eso, para terminar con la letra, porque termina muriendo de una extraña enfermedad Claro. que se atribuye al VIH, que era el momento de la época. Exactamente. Entonces sí, yo creo que es una canción que en su momento buscaba generar conciencia de una enfermedad que además era muy desconocida en su momento, y la manera de decir, la manera en que no te dé es que no sea, que estés muy claro en tu identidad sexual. Es decir, si es hombre, usted tiene que ser hombre. Si es mujer, usted, porque si no, puedes fallecer de esta enfermedad. Estaba muy atribuida a la homosexualidad. Muy hiper. Bueno, yo creo que la canción Cuando habla después de se eso. supo que no es una enfermedad de transmisión Y por eso el sexual contexto es independientemente del demasiado género. importante. Claro. Entonces, al final, yo creo que eso es una canción que era muy poco empática para su momento. No tengo la capacidad de decir si fue escrita con buena intención o con mala intención, pero creo que fue una denuncia. Creo que buscaba generar conciencia de una forma equivocada. El que nunca perdona tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio No creo infierno. Palo que nace doblado jamás su tronco endereza. O sea, es la falta de perdón no solamente por el juicio, sino cómo eso quebró la relación. Y nuevamente, pensamos diferentes y eso quebró una relación tan importante como padre e hijo. Y al final los dos tuvieron, como en esa canción, tuvieron un destino terrible.
reescribir esa canción hoy en día o hablar de esa canción hoy en día, fíjate que al principio decíamos miércoles, una canción que... Pero me parece que el remate es revelador. El remate es revelador porque el remate hace que uno sienta de que él en realidad está como diciendo, brother, hay que perdonar, hay que perdonar. hay que hablar. ¿Sí? En ese 1989, o sea, era perdonar. Tal vez hoy sería aceptar o tal vez hoy no era ni siquiera una posibilidad de discutir nada. Complicado. No sé. O sea, pero yo creo que esa posibilidad de cuando tú dices no vale la pena ni debatir. Juan, yo te conozco y las veces que hemos conversado sobre la decisión sexual de nuestras hijas, la posición siempre ha sido muy abierta de decir la que ellos decidan está bien. Sí. Es decir, no va a haber Tú no tienes nada que perdonarle. Juicio. No va a haber un juicio ni un, ¿cómo se llama? Ni un rechazo hacia las decisiones que mis hijos tomen. O sea, y tú no tienes que perdonar nada. No hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. O sea, no hay nada que perdonar porque ¿quién me corresponde eso a mí? Entonces, aquí, con esta introducción, que nos llevó una parte importante de esto, tú querías hablar de varios otros contextos que nos lleva a este mismo eje, que es cómo a través de los años se transforma cómo percibimos las cosas y a su vez esto hace que tengamos sesgos conscientes o inconscientes o tengamos nuevos comportamientos sociales. No, yo creo que tiene más que ver con lo que hablábamos al principio, que es la sensibilidad social. O sea, cómo la sensibilidad social, por ejemplo, hoy en día, por una cantidad de discusiones, por una cantidad de argumentos, por una cantidad de avances, de descubrimientos, de alguna forma transforma nuestra manera de emitir juicios o de creer ciertas cosas, siempre y cuando entendiendo. Yo te ponía el ejemplo al principio, antes de empezar a grabar. O sea, aquí hay un caso. Pero luego esto aplica para mí en el tema de aceptación. Esto aplica a mí en el tema de la ciencia. Esto aplica a mí en el tema de la historia. Esto aplica a mí en el tema de, no sé, bueno, casos tan banales inclusive como las grandes imágenes de una marca, de publicidad. O sea, cómo realmente y hasta qué punto, que es lo que más me interesa a mí de esta discusión, hasta qué punto es saludable decir, y me quedo con la frase que tú decías, es que aquí yo creo que no vale la pena debatir nada. Aquí no hay nada que debatir. Porque cuando tú llegas a ese punto, tú dices, estás dando todo por sentado. O sea, ¿por qué no seguir debatiendo? El decir que aquí no hay más nada que debatir, es decir, ya llegamos a la guerra en esto. Ahorita en esto, o sea, que hay casos donde de repente ni siquiera hay que debatir. Hoy en día. Hoy en día tú no puedes debatir, o sea, por ejemplo, o sea, yo creo que no es debatible el que cuestiones a una persona y la hagas sentir inferior por su identidad sexual. Yo creo que eso no hay que debatir. Yo creo que por su identidad sexual ni por ninguna... Sí, yo creo que eso no hay que ni debatirlo. Claro, pero yo creo que eso inclusive pasaba en los años 80. O sea, yo creo que eso es un comportamiento de que independientemente de la creencia, de la orientación, de la posición económica, el hacer sentir inferior a alguien no es debatible. Lo que pasa es que, por ejemplo, en muchos países, y de hecho esta semana han salido noticias de muchos países donde se ha declarado incluso enfermedades mentales y donde está totalmente inaceptado. Pero es decir, hecho, todo el mundo no tiene las mismas condiciones en función de sus creencias y religiones. De hecho, por muchísimo tiempo esto fue tratado como un tema psiquiátrico y habían tratamientos para psiquiátricos por eso. Nuevamente desde un desconocimiento profundo científico. A medida que la ciencia ha avanzado, ahora hay nuevas interpretaciones. O sea, tú tratabas a una persona y mucha gente fue recluida por su orientación sexual en los años 60, 70, 80, con tratamientos además... Bueno, denigrada y por su raza y por una gran cantidad de... Exactamente. O sea, nuevamente pasa por todo. O sea, entonces, al final, yo creo que el debate es, y lo decíamos al principio, hoy, 2024, ¿esta canción debería o no debería existir? Yo creo que no podría existir. O sea, a ver... Porque ahora que la escuché toda... Si hay un statement que es un reflejo de... Algunas palabras se tendría que cambiar,
para que quede muy evidente que es una denuncia en contra de una posición tan radical ante... Es una denuncia a más de un padre. Es una denuncia Sí. muy dura a la falta de Sí, empatía. pero puede ser una denuncia, y como denuncia yo sí creo que es viable, porque nosotros vemos películas donde vemos personas que están haciendo Y algo... además nosotros como creadores de contenido y además trabajando en publicidad, esto que está ahí y muchas de las grandes canciones de la salsa de los años 80 fueron muy famosas porque al final están contando una historia en la cual mucha gente se vio identificada. O sea, contaban una historia donde la gente decía, miércoles, esto me ha pasado a mí. ¿A dónde voy a ir, Juan? Voy a ir, es que a lo mejor vemos cosas y que la damos por sentada y que no identificamos que, oye, aquí hay algo. Pero me parece interesante que seamos capaces de que esas cosas sigan existiendo para pensarlo. Te voy a poner un ejemplo de varios que tengo acá. Voy a ir nombrando varios a medida que la conversación vaya fluyendo. En Friends hay frecuentemente bromas homofóbicas. ¿Cómo son las relacionadas con Chandler y la supuesta homosexualidad de Chandler? Entonces, el que Chandler fuera homosexual generó una cantidad de chistes en Friends. Y obviamente eso como concepto tiene una... Cosa importante, cuando dice generar una cantidad de chistes, los guionistas de la serie generaban las situaciones para hacerle bullying al personaje. Exactamente. Entonces hay una representación estereotipada de las personas LGTB y una falta de diversidad racial en ese momento. Pero ese concepto que yo te acabo de decir, en el momento que se escribió esto no estaba... Nadie. No estaba contemplado. No era una discusión ni siquiera. Y creo que inclusive me atrevería a decir que no era perceptible. Ok, entonces yo tengo que quitar del catálogo a Friends. A menos... O sea, no era perceptible para la mayoría, sí era perceptible para las minorías. Exactamente, porque si tú lo sufres... Claro, lo notas. Lo notas. Ahora, yo ahorita en el 2024, donde entiendo que hay bromas homofóbicas, tengo que sacar Friends del catálogo. Cero. ¿Por qué? O sea, cero. Además lo conecto por este fin de semana. Estaba viendo con Ainhoa por primera vez El Rey León. Y El Rey León, cuando comienza, como muchas de las películas, sobre todo de todas las películas de Disney de los 90 para acá, si la ven hoy en día, tiene una advertencia antes de comenzar la película. Y la advertencia dice, esta obra que vas a ver a continuación tiene una muy mala interpretación de los valores sociales para la época en donde fue hecha. Pero la película sigue ahí. Pero ellos sí dicen que en su momento cuando se hizo había una cantidad de valores que no estaban tomados en cuenta, pero no desaparece la obra. Porque creo yo que es importante que este tipo de cosas no desaparezcan. Lo hablábamos al principio. Cuando yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Alemania, visité un museo, que es este museo que tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esto? Bueno, no recuerdo ahorita, pero es unas figuras geométricas inmensas. Y cuando yo terminé de pasear, que me pareció brutal el museo, cuando yo termino... Eso es el Museo del Holocausto en Berlín. En Berlín, que son Sí, una que son cantidad de rectángulos más gruesos, más pequeños. Sí, el Museo del Holocausto. Ese museo, cuando tú terminas, la persona que nos está dando el tour nos dice, mira, la idea de este museo nos explica todo lo que fue Tú construido. te puedes meter por dentro. Que fotográficamente es Sí. increíble, las sombras que se generan. Y una de las cosas que nos dicen es que mucho del material con que fue hecho todos esos pilares fue parte del material que se utilizaba en los hornos de los campos de concentración. Y que ella nos explicaba en ese momento que mucho de la cultura alemana es no desaparecer, sino cada vez construir más monumentos, museos, historias, para que nunca la sociedad olvide de lo que en algún momento llegamos a ser capaces de hacer como sociedad, como país, como nación. Es un ejemplo magnífico porque lo que quisiera un alemán actual Es decir, es que eso no existiera. porque genera vergüenza. Y no, porque genera indignación Claro. y vergüenza. Y lo que quisiera un alemán actual es que de eso no se hablara. Pero ellos no lo evitan. Ellos lo tienen presente para que nunca más vuelva a suceder. No lo evitan y lo exponen. Lo exponen. O sea, es exponerlo O sea, a la cada campo de concentración hoy día es un museo, es un llamado al Sí. recuerdo, a la reflexión. De hecho, hay una vergüenza Hay una vergüenza. expuesta allí. Hay una necesidad de generar vergüenza. Pero peor sería que los jóvenes que no conocen la historia no tengan ese encuentro con esa vergüenza, porque Claro. ellos tienen que sentir esa vergüenza para nunca más
volver a permitir que algo como eso suceda. De hecho, hay una frase, ahorita que hablabas con la sociedad de la historia, o sea, quien no conoce su historia siempre está condenado a repetirla. A repetirla. Entonces, aunque es una frase muy filosófica, yo creo que aplica para una canción, aplica para una película. Yo recuerdo cuando en el año, ¿qué? 2020, 20 o 21, cuando sucedió el caso de George Floyd, y todo el momento que se levantó de Black Lives Matter, muchas marcas, entre ellas una muy, muy, muy famosa, que es la marca esta de Angemina, Sí. que tenía como bueno, todos crecimos con esta típica marca de panquecas que tenía a una señora de color con su pañoleta y bueno, era la tía Emina, pues la marca inmediatamente toma una posición por todo lo que estaba sucediendo y la presión social de cambiar de imagen. Es decir, ¿sabes qué? Porque era una representación estereotipada de una del raza. racismo. Sí. O sea, ¿sabes qué? Mucha gente empezó a decir, o un grupo de personas comenzaron a generar una matriz de opinión en redes donde decía, mira, esta marca, pues como en ese momento ustedes estaban señalando muchas cosas, esta marca ha utilizado a esta mujer, que para nosotros es una abuela, es una querida, como un signo de explotación, que es es la mujer que tiene que cocinar, está obligada a decir, de alguna manera se maximizaba esa visión del racismo. Y la marca dice, los escuchamos, inmediatamente cambiamos toda la imagen. Y cuando eso sucedió, surgió esta misma conversación. De hecho, nosotros grabamos un podcast acerca de eso, pero fue una conversación por mucho tiempo de esta reflexión que todavía no hay una verdad absoluta. Decir, mira, ¿qué es lo que se debe hacer? Angemina debió cambiar de imagen tan dramático como lo hizo. Es un tema complejo de valores, porque al final se trata de eso. La reflexión de, ¿vale la pena que este tipo de mensajes, obras, desaparezcan o se mantengan en el tiempo? Vamos a llegar a esa conclusión al final. Vamos a poner más obras y más casos para ver qué pensamos. En el caso de los duques de Hazard, en 1979, el general Lee usaba la bandera confederada. La bandera confederada, como ustedes saben, representaba al grupo confederado en el sur, que ellos defendían, obviamente, el derecho de la esclavitud. Y esa bandera se considera hoy día un símbolo racista. En ese momento no, pero hoy día se considera un símbolo racista. Y tiene como concepto idealizar la cultura sureña como elemento que hoy obviamente se consideran problemáticos, como que eran los que generaban la esclavitud y entendían la esclavitud. O sea, uno de los estados sureños, que si mal no recuerdo era Alabama, tenía una población de 90% esclavos. Claro. Y 10% sí, una locura. Luego, por ponerte cosas de contextos más locales. Tú hablabas hace rato uno del Chavo, creo. Sí, hay una de Rolling Stone, por ejemplo, que la letra hace referencia a la esclavitud, al sexo y a la raza de manera que hoy se considera totalmente inaceptable. Una canción de 1971. Ok, El Chavo del Ocho. Sus apodos y bromas eran basadas a características físicas y socioeconómicas, haciendo estereotipo de las clases sociales y el bullying que hoy serían rechazados. El Chavo del Ocho. Claro. O sea, por ejemplo, con el señor Barriga, con el señor Barriga en su personaje de niño, con la Chilindrina porque era más, versus Kiko, que era más económicamente más importante. O sea, los apodos que se colocaban, obviamente hoy en día, en una sociedad en la que vivimos, es considerado 100% bullying. Es considerado 100% O sea, los apodos en que ellos body se trataban. shaming. Exactamente. Sí. Y la pobreza del Chavo, que muchas veces era rechazado por pobre. Luego, Pedro Navaja, canción de 1984, representa de una manera estereotipada los barrios marginales y la criminalidad. Y hace una glorificación a la violencia y la estigmatización de ciertas comunidades. O sea, pero entonces, ¿qué estamos hablando? Es lo que hablábamos también al principio. O sea, porque ahí podemos poner millones de ejemplos y ahí entra todo. O sea, ahí entra todo y lo cual conecto con un discurso que te comentaba que vi hace poquito a Jerry Seinfeld, que lo invitaron, sabes que es muy típico en las grabaciones americanas, que invitan como alguien importante en la industria, bien sea tecnológica, entretenimiento, a una persona reconocida en los Estados Unidos, a dar ese discurso a los que se están graduando. Y una de las cosas que Jerry Seinfeld decía, mira, una de las cosas que yo valoro muchísimo de esta generación, y se las aplaudo,
es la valentía que no tuvimos nuestras generaciones anteriores. Es la valentía de luchar por la aceptación de las minorías. Lo aplaudo, lo entiendo y me parece que es muy valiente de parte de ustedes. Pero, y él decía, un consejo como comediante, en mi caso como comediante, palabras de Jerry Seinfeld, no yo. Él decía, yo creo que también siempre tiene que haber un margen, bien sea a través de las artes, en el caso mío es la comedia, para de alguna manera denunciar y saber que el humor o saber que la música o saber que el arte puede ser un terreno en el cual tú te puedes expresar sin tener miedo a hacerle daño a algunas personas. Es decir, expresar tu opinión siempre y cuando lo hagas desde la empatía, la posibilidad es que hieras algunos sentimientos, pero eso no quiere decir que tú debas callarte, porque si no, nadie va a poder decir absolutamente nada. Y eso es coartar la libertad de expresión. Peligrosísimo también. Y si coartamos la libertad de expresión, no tenemos capacidad de opinar y saber qué el otro piensa, si piensa diferente, si esa manera de pensar diferente. Porque yo te digo algo que me parece muy clave. Si tú quieres tener una conversación y no estás dispuesto a que esa conversación cambie de alguna manera tu punto de vista, no tiene sentido la conversación. Yo recientemente, ahorita en el festival que acaba de terminar de Netflix is a Joke, hubo un especial que ellos organizaron, no sé si lo viste, que es el roast. Sabes que este es un formato muy americano, que es cuando sientan a alguien y para hacer chistes muy duros, pero muy duros, de sus realidades, o de su vida. Y llamaron al Tom Brady. No sé si lo has visto. Tom Brady no lo vi. el quarterback legendario. Sé quién es Tom Brady, pero no vi el... Y agarran y citan una cantidad de comediantes y de hecho es considerado como el roast más grande que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos. El conductor fue Kevin Hart y ahí invitaron como a los masters de rostear. Y yo lo veo y yo decía, miércoles, o sea, ahí lo exponen de una manera absurda y los chistes que hacen son muy duros, pero muy duros. Y yo me preguntaba, ¿por qué un pana como este se expone realmente a algo como esto? ¿Por qué alguien se sienta a escuchar? Porque este es un pana que está pasando ahorita una crisis muy dura a nivel de su familia, divorcios, etcétera, y los chistes acerca inclusive de su divorcio, de su esposa, de sus hijos, eran muy difíciles, muy difíciles de escucharlos. Y post que se acabe el roast, obviamente ya hay muchas entrevistas disponibles en internet donde le preguntan no solamente a él, sino a todos los comediantes de por qué. O sea, ¿por qué este formato tan anticuado? ¿Por qué? Y muchos de los comediantes, inclusive el mismo Tom Brady decía, pero es que hace falta. O sea, este tipo de humor hace falta. O sea, hace falta que de alguna manera también como generación tengamos la costra de escuchar opiniones que muchas veces nosotros mismos no estamos a favor de ellas. Porque creo que esta es otra cosa que lo hemos hablado históricamente en el podcast. Yo creo que mucho del efecto de la tecnología y sobre todo de las redes ha hecho que vivamos en una burbuja donde estamos acostumbrados a escuchar solamente las cosas que se alinean con nuestras opiniones. Y una de las cosas que yo decía es que este roast precisamente lo que busca es exponer que otra manera de hacerlo no necesariamente está mal. Ahí hicieron un chiste que yo decía... Sí, pero probablemente era el humor de antes, el humor de siempre. El humor... ¿no? O sea, en derrochar a los portugueses. O sea, yo como... Mucho de eso. Yo te digo una cosa. Y sexista y machista. Y recuerdo que una de las grandes exponentes es Nikki Glaser, que Nikki Glaser es una de las grandes comediantes en este momento en Estados Unidos. Pero tú escuchabas sus chistes y tú decías, pero esto es totalmente por lo cual ella pelea. Yo, por ejemplo, conozco la comunidad portuguesa y nadie en la comunidad portuguesa se sentía ofendido por el sketch de los portugueses de Radio Rochela. Nadie. Y no sé, porque en verdad no lo sé, aquí de repente tú me puedes ayudar más, si hoy en día inclusive nuevas generaciones de portugueses ven eso y dicen esto es una ofensa. O sea, esto es terrible. No lo sé tampoco, pero ahí había estereotipos de muchas cosas, pero, o sea... Bueno, de hecho, ¿cómo es que se llama el creador? Fátima. No, ¿cómo se llama el creador de... Esto acaba de pasar, lo viste mañana. De Isla Presidencial, de Chigure Bipolar, Graciani. Ovalza, que tiene un podcast nuevo maravilloso. Y él en su último episodio entrevistó a uno de los guionistas de La Rochela, ¿no?
Y la entrevista es súper buena. El clip que vi esta mañana es donde él decía, mira, yo creo que, por ejemplo, hoy en día, si a mí me tocara hacer La Rochela, fuera casi imposible. O sea, yo no pudiera utilizar los sketches que fueron mucho más famosos en su momento. Aquí es donde voy como el marco de todo esto. Yo no creo que haya que eliminar. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, no sé, en las cruzadas, las cruzadas católicas se eliminaban pueblos o se eliminaban esculturas de otras religiones para ocultarlas. Hemos visto cómo cuando los aztecas perdieron sus cosas y probablemente los mexicali previamente eliminaron a otra generación. Hemos visto cómo perdimos las 7 maravillas del mundo y sería magnífico que se hubieran preservado. Yo creo que las cosas hay que dejarlas y tratar de contar la historia más adaptada al momento. En Venezuela vivimos el proceso de la transformación de cómo se contó la historia de Colón, por ejemplo, desde que un descubrimiento de América a más bien una invasión, que efectivamente fue lo que fue. Después de una colonia nos volvimos una colonia, fue una invasión de un país a otro. Yo contaría esa versión y hablaría de esa versión, pero no eliminando la versión de Colón. Ahora, por ejemplo, una esfinge de Colón, ¿la tendrías o no la tendrías? Porque eso le está rindiendo tributo. Y me hago pensar, por ejemplo, en España, la España franquista. La España franquista ha eliminado calles con nombres de coroneles y de sargentos y hasta el monumento que se le hizo a Franco para su lugar de descanso eterno fue totalmente excomulgado, sacado de allí, o sea, fue totalmente una contrariedad para borrar eso. Entonces, ahí entiendo como dos cosas. Una cosa es celebrarlo, con la que sí estoy de acuerdo, a un personaje como Franco, por ejemplo, si la sociedad así lo decide. Yo no soy español, por lo cual mi opinión es bastante ajena, pero otra cosa es quitar la historia de la guerra civil, quitar la historia de la llegada de Franco, quitar la historia de lo que significó la vida de Franco. O sea, eso lo necesita un español para saber de dónde viene. Entonces yo siento que no quitarlo, pero sí reinterpretarlo a través de los momentos que se viven en la historia. A ver, yo creo que lo decíamos a mitad de episodio y con la frase que yo más me quedo sobre todo en todos estos fenómenos, porque nuevamente ahí yo creo que leíste un octavo de toda la lista, porque es infinidades de cosas que tuvieron un pasado que probablemente hoy en día no calaría de la mejor manera posible, pero es bueno aprender de ellos. Entonces yo sí creo que esa frase que decíamos hace rato, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, creo mucho en esa frase, por eso pienso, soy de la misma línea de pensamiento de no tienes que eliminarlo. Y nuevamente, a mí yo soy más del lado de cómo lo maneja o cómo ha decidido manejarlo Disney, que yo no voy a eliminar esta película. Sin embargo, reconozco que en la manera y en el contexto en el que se hizo había un gran desconocimiento de esto. Por ende, es importante que lo veas y sepas que esto que estábamos haciendo en este momento, esta representación, este personaje, este mensaje, en su momento, como lo dice mucho, como lo dicen los gringos, ¿cómo se llama? Miss the mark. ¿Sabes? No apuntamos, no dimos dónde era. No cumplimos con el objetivo. Pero de ahí tú aprendes a lo que estaba mal y según, porque para mí esto es también muy clave, el criterio de debate que para mí siempre tiene que estar abierto, hacerlo siempre desde la empatía. Porque volviendo al principio de la conversación, para mí el tema de muchas frases que me recordaste mucho mi infancia hoy viendo la letra específica del Gran Varón, muchas frases para mí de esa canción son muy, muy, muy duras. Sí. Y creo que estoy 99.99% seguro que personas de la comunidad en los años 80, para esa canción pudo haber sido un puñal en la espalda. No, pero también estoy seguro que gente nos está escuchando ahorita y nos diciendo, ¿pero qué le pasa a estos locos? Probablemente, porque esa canción es una canción, sí. Exacto, mono, como decía la chiquia, mono, cabeza de yesquero. Pero yo sí creo que hoy en día esa misma discusión se sigue dando, porque se sigue dando hoy en día. Pero si algo me queda a mí de esa canción es, tú no puedes ser tan... La palabra la dijimos hace rato. O sea, el condenar, el irte de frente contra alguien por su sistema de creencias, sea muy diferente al tuyo,
hacerlo desde la empatía, ese debate siempre debe existir. Sin duda. Pero desde como yo lo veo, y lo conversábamos al principio, yo sí creo dos cosas. Para ir cerrando, uno, la evidencia de cuando hemos cometido errores es necesario dejarlo. O sea, para que todos realmente podamos analizar qué estuvo bien y qué estuvo mal, para que luego tú puedas transformar tu juicio y tu manera de expresar eso desde la empatía. Porque yo sí he visto marcas que han logrado cambiar sus marcas, he visto artistas inclusive que han logrado de alguna manera redimirse de errores que cometieron cuando su mensaje comenzó a ser mucho más empático. Yo creo que nos falta recorrer un camino, sobre todo para lograr que todos estemos en consenso de... Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca, jamás. Que todos estemos en consenso de lo que está bien y lo que está mal. Porque, por ejemplo, donde usted esté parado, algo que usted hace hoy está bien aquí en Caracas, en San Francisco está muy mal. Y probablemente en Barinas es una estupidez. Y algo que hace una persona en Barinas está terriblemente mal visto en Singapur. Y no te estoy hablando de más o menos personas parecidas, pero luego en religiones, países, o sea, se agregan capas de complejidad de aceptación y no aceptación. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la visión de la mujer occidental sobre la mujer árabe y musulmana, Sí, me que cuesta usa entenderlo con mucho. gusto su burka o su pañuelo, y ellas se sienten horribles por ellas y ellas se sienten orgullosas de usarlo. Es decir, hay como una serie de barreras y opiniones que, dependiendo de la cultura, la tradición y el sesgo consciente o inconsciente que tengas, lo hace ver de manera distinta. Es difícil vivir Pero en es la que yo creo actualidad. que eso, o sea, lo que tú planteaste ahorita, yo creo que es una utopía. O sea, utópico. al llegar a un punto donde todos vamos a pensar igual y vamos a estar de acuerdo. Es totalmente utópico, nunca sucedió. No, eso nunca sucedió. Creo que además nunca sucedió, exacto. Y creo que no va a suceder. El tema es cómo manejamos esas diferencias. Yo creo que eso sí ha evolucionado y debería seguir evolucionando de manera drástica, independientemente de lo que creamos. Es el cómo manejar esas diferencias. Una pregunta. Si vas el sábado a una fiesta Ajá. y ponen el Pero gran varón ya ahí la pusiste difícil. y ponen el gran varón, ¿la bailas Claro o no que la la bailas? bailo. Yo la bailo. Yo soy John Da Silva, @John Snacks, Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Suscríbete y dale a la campanita, que ya tenemos 100,000, ya no viene la plaquita, llévatela.